Dale, voy a compartir pantalla. Mientras Ruth nos comparte, les pregunto, ¿recibieron el material que yo les mandé el otro lunes? Porque lo mandé por el OneDrive. Ah, perfecto. Sí. Esa era la duda, gracias. No sé si están bien. No, todavía no, Ruth. No, se me puso toda la pantalla negra, espero que... Ahí está reviviendo de a poco. Ahí está. ¿Pueden ver ustedes? Sí. Buenísimo. Ay, bueno. Empecé en otra parte. Ahí está. Bueno. Lo que nos tocó hablar nosotras era sobre la violencia escolar desde la parte, digamos, visto desde la representación y la percepción social. Bueno, nosotras, bueno, decidimos dividir la presentación en textos, de acuerdo a los textos, entonces fuimos poniendo al principio cómo definía cada autor a la violencia, y bueno, y después fuimos desarrollando cómo era percibida. Por ejemplo, en el primer texto que decidimos agarrar, o bueno, utilizar, fue el de Paola Gallo, la cual describe la violencia en las escuelas como desde una perspectiva cualitativa. Y bueno, esto ya lo hemos estado viendo, que describe a la violencia con 4 definiciones. Por ejemplo, la primera explica que es el uso de fuerza física o intimidación. Después de la segunda definición, que utiliza como referencia a Heritier, no me sale ahora la pronunciación, la define como una producción arbitraria de daño dividida en distintas formas. Y bueno, estas las que ya vimos, que es la física, la simbólica, la psicológica y la emocional. Después también usa de referencia a Migues y define la violencia como un malestar que afecta tanto a docentes como a alumnos. Y por último, que en esta es la que nos vamos a enfocar más, define a la violencia como el uso de fuerza y o la amenaza de su uso. Bien, teniendo en cuenta esa definición de uso de fuerza y o amenaza de uso, la distinguimos en 4 definiciones aparte. En la primera la definimos como la violencia en sentido estricto, que acá se encuentran todas las que son las lesiones, más física o también incluso más psicológica, porque hay veces que son lesiones más psicológicas. Después tenemos la transgresión, que en esas son las acciones que vulneran las reglas de convivencia, por ejemplo, faltar a clases. Después pusimos también las incivilidades, que acá encontramos las groserías. Y por último, también la distinguió como el hostigamiento, que es la agresión no física. Bueno, y de acá, teniendo en cuenta este texto, decidimos que tomar a la violencia desde un ámbito escolar. Por eso tuvimos en cuenta la condición en torno a la autoridad y la condición en torno a la relación entre adultos y niños. Ahora, como que decidimos unir esos dos y hicimos esta como reconceptual, donde, bueno, explicamos que la autoridad tiene mucho, como que hoy en día está debilitada, entre comillas, porque tomamos en cuenta la relación con los padres en la burbujita de abajo, no sé si le encuentran la relación con los padres, pusimos: la autoridad ejercida por los padres sobre los hijos en la familia parecería actuar como una fuente de legitimidad de la autoridad de los maestros en la escuela. Es como que no vamos a decir que los padres hoy son menos, no tienen autoridad sobre sus hijos, pero depende mucho cómo traten a sus hijos, la influencia que tiene en la escuela. Es como que si, por ejemplo, un padre no le explica a su hijo que algo está mal y después lo hacen en la escuela, y cuando la profesora le dice, no, esto está mal,
como que el chico va a decir, pero en mi caso yo lo puedo hacer, entonces no le va a tener como el impacto que tendría que tener la autoridad en la escuela. Después, bueno, pusimos 3 tipos de autoridad, que esos también ya los vimos, no sé si explicarlos o no, pero bueno, está el racional, el tradicional y el carismático. Y bueno, después pusimos, en realidad lo borré porque no sé, como que no sabía si ponerlo o no, pero hay una nubecita que dice es reconocida y aceptada. La había puesto con signos de pregunta al principio porque es como que entra en duda como si es al fin y al cabo es reconocida y aceptada, porque como decía esto, la situación de la relación con los padres, hay situaciones en que no es reconocida y aceptada, pero podríamos decir que sí, que hoy en día sí es reconocida y aceptada. Más que nada por el orden asimétrico que conlleva la autoridad. Perdón, Agus, y no termino de entender cómo lo vinculan con la percepción o la representación. ¿De quiénes estamos hablando? ¿De los padres hacia la escuela? ¿De los alumnos con la escuela? ¿De la escuela hacia la familia? ¿O estoy malinterpretando? Claro, es como si fuese, o sea, imaginándolo como todo un círculo, porque la relación de los padres para con los hijos tiene una influencia en la autoridad de los profesores para con los alumnos. No sé si cómo representarlo bien. Es como que el rol de autoridad en la escuela tiene mucho juego, tiene como que depende también de la relación que tengan los alumnos con sus padres. Claro, podría ser que lo que está hablando Agus en forma general sería una percepción, digamos, desde los padres puede ser en tanto a la autoridad de los docentes y demás, y desde los alumnos en cuanto a la autoridad que ellos ven en los docentes, en este tipo, digamos, de ejemplo. Después más adelante vamos a ver que hay, digamos, bueno, como dijeron las chicas, más adelante que había también un debilitamiento de la autoridad en la parte racional, tradicional y carismática. Vamos a ir, digamos, ahondando en más perspectivas, pero esta era como una idea general, digamos. Está bien, perfecto, sigan entonces. Bien, y después, bueno, como para concluir de este texto, pusimos como que hay que repensar en el sentido de, por ejemplo, pusimos 2 burbujitas que en sí tienen que ver entre ellas, pusimos cómo deben ser nuestras futuras relaciones para con los alumnos y entender que debemos estar siempre buscando nuevas regulaciones, porque esto lo puse más como que, por ejemplo, en un determinado momento en los textos habla de la violencia que había en los 60, 70 por ahí, donde, por ejemplo, era violento, entre comillas, que te peguen con la regla, creo que decía así. Entonces, como que en ese momento, capaz que los chicos no lo veían como algo violento, sino que ya estaban acostumbrados. Y es como que te deja a pensar, como que, por ejemplo, eso lo pensaban se me hizo todo un lío en la cabeza. En su debido momento no lo veían como violento, sino que lo vieron después. Entonces, como que hay que repensar nuestras prácticas, porque, por ejemplo, no sé, una palabra común acá en Argentina, el boludo. Por ahí le decimos boludo, está mal decirlo igual, le decimos boludo a un chico y capaz que para ellos es una joda, pero a la vez en un futuro puede ser que nosotras quedemos definidas como profesoras violentas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Claro, porque caería también en unos tipos de violencia que sería esa que está vinculada a las groserías, digamos. Ustedes lo vinculan, por ejemplo, con el corto donde el profe les hablaba más o menos con un lenguaje similar de los chicos. ¿En ese sentido o no? Claro, como que por ahí en el momento no nos damos cuenta que estamos haciendo uso de la violencia y capaz que los chicos tampoco, pero en un futuro, repensando cómo fue su vida, su trayecto escolar, se van a dar cuenta, sí, pero eso era violento al fin y al cabo. Perfecto. Y esto que ponen que hay que repensar, lo pienso quizá desde los textos que le compartí últimos, lo que plantean
de distinta manera ambos autores, pero sobre todo el segundo texto, ese que es una guía, un manual, que está escrito para los equipos de orientación escolar, pero en realidad yo se los comparto por la trama teórica o el contexto, el encuadre teórico que nos plantean los autores, tiene que ver con la trama que se instituye. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de lo instituido y lo instituyente? Ustedes lo vieron en otras materias. Sí, sí. Esta forma de relacionarse al interior de cada escuela, que hace que cada escuela sea tan peculiar y tan diferente a otras. Bueno, ese entramado hay que verlo no como algo fijo y establecido, sino como un conjunto de hilos que tienen posibilidad de flexibilizarse. Lo que tenemos que evitar es que se rompa. Cuando se rompe, después volver a armar cuesta el doble. Pero bueno, esos hilos, como están entretejidos de acuerdo a las relaciones que se van dando entre las personas que conforman ese espacio, y cuando hablamos de espacio escolar estamos pensando en todos los actores institucionales, desde los alumnos, los docentes, los directivos, los auxiliares, los padres, ¿sí? Todos, en este relacionarse con otros, vamos armando ese entretejido. Y lo que no tenemos que hacer es justamente pensar que es la única forma de tejerse. Y como todo hilo puede estar más tenso, menos tenso, ¿sí? Y eso es posible si lo ponemos a jugar y a debatir, ¿no? Nos hacemos estas preguntas que ustedes dicen, bueno, pero que alguien interpele, y esto que me decían recién, pero a la profe le tenemos un poco de miedo porque una vez le planteamos algo desde nuestra posición de alumnos y sentimos que ustedes perdieron como cierta posición o cierto lugar que ustedes creían tener, me parece, digo. O acá en este ejemplo que ustedes ponían, si no hay alguien que venga a interpelar esa forma de comunicarse con el alumno lo toma como que es natural, el docente también, y quizá recién a futuro, cuando estamos fuera de ese contexto, podemos repensarlo y decir, pero eso no estaba tan bueno. Bueno, tratar de evitar llegar a un futuro para analizarlo, sino mientras estemos, que haya otros y poder pensar con esos otros la forma en que lo estamos haciendo, ¿sí? Esto que ustedes dicen de la forma de representación familiar, cómo esto plasma y se reproduce de alguna manera en la escuela, es real. Ahora, la escuela no puede ser una mera reproductora de lo que pasa en la casa. Tiene que posibilitar dar otras herramientas, otras formas de pensar y dar sentido a la realidad o a la forma de vincularnos con nosotros, ¿sí? Mira, cuando hablamos de la escuela como ente o agente socializador. Socializador porque si ya tenemos a la familia que nos socializa, justamente como uno de los tantos entes de la sociedad que nos posibilita otras formas de mirar y de entender. Si solamente reproduce lo que pasa al interior de las escuelas, seguimos replicando esas conductas que no siempre son las más aceptadas socialmente. ¿Me siguen o me fui un al viernes? Sí, se entiende. Bien, me callo yo, así siguen ustedes. Bueno, el segundo texto que decidimos tomar fue el de Pablo Francisco Di Leo, y que vimos que comprendía la escuela de diversas perspectivas, ¿no? Y acá pusimos percepciones sobre la violencia. Hicimos dos referencias, en cuanto a las condiciones del estudiante y en cuanto a las condiciones de la institución y la autoridad escolar. Bueno, acá dice, argumentar que la violencia escolar es producto del adolescente es ejercer violencia sobre él. Era como una pregunta disparadora para hacer, qué sé yo, que participaran las chicas. Y a ver qué pensaban sobre esto. Entonces pusimos, las condiciones del estudiante. Primera percepción, la violencia ocurre por la condición intrínseca del adolescente. La segunda percepción es que la violencia ocurre por su propio entorno social, lo que él trae de su casa. Y la tercera percepción es la violencia que ocurre porque los adolescentes son víctimas de distintas variantes. Entonces, perdón, Ruth, porque la tenemos en Jort. Por ahí Jort se anima a dar una respuesta a esa pregunta, ¿o no? O a tirar otra pregunta en relación. ¿Te animás, Jort? Dale. Estoy pensando. Ah, bien. ¿Ustedes qué imaginaban o qué anticipaban que podían llegar a decir las chicas, Ruth y Agus, digo? ¿Perdón? Digo, ustedes cuando formularon la pregunta es porque querían darle la voz a las chicas, pero ya anticipás, uno siempre anticipa una posible respuesta más allá de que después no sea la misma, ¿no? Sí, era con esto que vos decís, argumentar que la violencia escolar es producto del adolescente. Es como que decís, la violencia ocurre porque ya está en el adolescente. Entonces vos decís, desde esta perspectiva, uno está ejerciendo violencia, digamos, como docente, si pensás que la violencia ocurre solo por el adolescente. Y entonces acá te dicen las diferentes percepciones, que te decían, porque es una condición intrínseca de la docente, porque es parte de él, porque hay algo en él natural que lo hace
ser, no sé, tender a ser violento. La segunda era porque el entorno social en el que se maneja, si en la casa son violentos, si los amigos son violentos, entonces por eso es que el adolescente toma acciones violentas. Y después la tercera percepción es porque en realidad él es víctima, y por ser víctima de un montón de variantes que apelan a la violencia, él cae en eso. Y ahora voy a ir más en detalle. En cuanto a Perdón que te interrumpa, Ruth. Teniendo en cuenta, ¿no?, la pregunta anterior, es como que sí, está mal, más que nada porque, o sea, sacando fuera la violencia escolar, echarle la culpa a la víctima está mal. Es como, por ejemplo, saliendo de las ramas, ¿no? Y capaz que ya, no sé, me meto en otras cosas, pero por ejemplo, si hablamos de violaciones, echarle la culpa a la mujer, que decir que la mujer es la culpable de que la violen. Es como que es lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? El adolescente es violento porque él es violento, porque es culpa de él. Está mal, no hay que culpar a la víctima, sino tratar de buscar otros responsables. Bien. Bueno, y entonces, yendo más en detalle, la primera percepción, que dice que es una condición intrínseca, citan a Mariana Chávez, que dicen que hay dos formaciones discursivas, digamos, dos formas que dan fundamento a esas ideas. La primera es la naturalista y la segunda es la psicologista. La naturalista dice que son características sobredeterminadas por las dimensiones biológicas. Es decir, que es parte, digamos, de su propio proceso, que va, digamos, no sé, gestándose de las diferentes edades. Y en la psicologista es de acuerdo a los momentos de confusión que son superados cuando llega la maduración. Es como que dicen que el chico está pasando por momentos de confusión que lo hacen violento, pero cuando llega la maduración va a superar, digamos, esas acciones violentas. Y acá citamos un recuadro, el número 3 de la página 603, que dice: un adolescente es totalmente intolerante, no acepta los tiempos de los demás, solo quiere los tiempos de él, solo le interesa lo de él. Entonces hicimos unas preguntitas. Pusimos, ¿cómo está actuando el adulto? ¿Se incluye como probable ejecutor de la violencia? ¿No se incluye? ¿Por qué? Y esa pregunta, digamos, iría para Jorge. De acuerdo, digamos, a estas formaciones discursivas. Y en cuanto a lo que esta docente dice en este texto citado, digamos, ¿está incluyendo ella como adulto o está dejando, digamos, todo el peso sobre el adolescente? Para mí tiene relación con la pregunta anterior porque se sigue diciendo, no, el adolescente esto, el adolescente lo otro. Está bien, sí, para mí el adolescente viene con un montón de cosas que pueden ser conflictivas. Se suele poner la etiqueta de adolescente conflictivo, pero como también hay adolescentes que pasan por ese estado de cierta forma, también hay otros. También hay adolescentes tranquilos, no quiere decir que, que todos sean iguales y que todos van a generar violencia. Para mí, por más que una persona esté en ese estado de adolescencia, no quiere decir que sea la única culpable. O sea, estás adentro de una institución escolar donde los docentes o los directivos, quienes sean, también tienen sus propias responsabilidades. Se supone que estás ahí para ayudarlos, para controlar, para enseñar, no decir, bueno, es adolescente, es normal que actúe así, ya está. Y para mí no. Claro. Bueno, y está bien. Entonces, de ahí podemos ver que dentro de esta primera percepción, el adulto se está corriendo y está dejando al adolescente con toda la carga. Entonces, acá hicimos como una especie de esquema que decía: el adolescente, por su falta de maduración y pobreza de códigos, cae en la violencia escolar. Y acá el docente o el adulto no se hace cargo. Después teníamos la segunda percepción, que lo veía como una condición hereditaria. Hereditaria por lo que el chico trae, ¿no? De la casa y demás. Entonces, desde esta percepción se tiene en cuenta el abandono familiar y la crisis en la construcción familiar. En cuanto al abandono familiar,
digamos, hace foco en los problemas socioeconómicos de la familia. Por ejemplo, que por ahí los padres no puedan ayudarlo al chico con ciertas cosas que necesita para la escuela y demás, o porque tiene que estar trabajando todo el rato, entonces cuando el chico llega a la casa no hay ningún padre presente. Entonces de esa forma es como que se cae en el abandono familiar. Y la segunda hace alusión a la crisis de la construcción familiar, que sería cuando hay separación de padres, o ausencia de un padre o de ambos, etcétera. Es cuando falta, digamos, un miembro de la familia, y entonces hace como que no tenga, digamos, no sé si decirlo bien, pero un soporte, un sostenimiento a ese chico. Entonces pusimos otra cita que hacía, digamos, alusión a esta segunda percepción, que dice: los adolescentes pierden las referencias afectivas, éticas y normativas centrales para adquirir capacidades básicas, valores morales, autoestima y proyección personal, códigos lingüísticos, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta percepción que hace alusión, digamos, a cómo está conformada la familia del chico, pusimos esta pregunta de cómo está actuando el docente, el directivo acá. ¿Se incluye como probable ejecutor de la violencia o no se incluye? Acá, digamos, ¿en qué está haciendo foco? Digamos, ¿quién tiene el peso de que el chico caiga en la violencia? Bien, en ambas viñetas que ustedes toman, bueno, le llamo viñeta a estos pasajes que ustedes citan de los relatos de estos docentes, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Con la mirada y la responsabilidad en los sujetos adolescentes, por su condición de desarrollo psicoevolutiva o por su condición de conformación familiar, que aparentemente hace que no puedan autocontrolarse y llevan todo ese malestar a la escuela y generan las situaciones de violencia, pero siempre como el sujeto adolescente aislado, ¿no? Aislado o solo en esta situación, en este contexto. Y todos los otros que estamos con los adolescentes, ¿qué estamos haciendo para qué responsabilidad? O sea, esto de atribuirle la responsabilidad o esta percepción sobre el adolescente nos está ubicando en un lugar de la omisión. No, yo no me hago cargo, es problema de la familia. No, yo no me hago cargo si él está madurándose. Y yo, adulto responsable, que tengo que ser quien se supone tengo las herramientas para, o los valores que tengo que enseñarle para que pueda insertarse socialmente y tener un comportamiento ciudadano responsable. Me parece buenísimo estas preguntas, son las que el día de mañana cuando estemos trabajando, no se las olviden, son las que nos tenemos que estar haciendo permanentemente, porque muchas veces caemos porque estamos atravesados socialmente por estas representaciones, todavía tienen bastante peso al interior de las escuelas, ¿sí? Y habitualmente caemos en responsabilizar al sujeto que está encabezando una situación conflictiva y empezamos a pensar, ¿y qué querés? Si los padres están separando. ¿Y qué querés? Si mira, tiene 2 años más de edad que el resto de los compañeros, está entrando en la adolescencia. Nosotros mismos nos encontramos diciendo eso. Bueno, si ustedes escuchan algo de esto, empezá a decir, bueno, pará, ¿y nosotros qué lugar ocupamos acá? ¿Qué hacemos para? ¿Qué podemos hacer para? Digo, no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos esta posibilidad de ponernos a pensar con los otros y con ellos, que son a quienes estamos victimizando y que en realidad nosotros somos parte de esa victimización, justamente lo que ustedes están planteando. Me parece fabuloso el debate este. Sí, y bueno, y ya, digamos, finalizando con este texto, va con esta parte de poner como víctima al adolescente, ¿no? Que también toman a Mariana Chávez y dan 3 formaciones discursivas: la patología social, la pánico moral y la sociologista. En la primera dice, ven como que la juventud está enferma y que es digamos, es el sector que es vulnerable a enfermarse, ¿no? Lo ven como algo que está débil. En la segunda lo ven que digamos, el adolescente es víctima de la violencia por todos los medios masivos de comunicación, por todas las cosas que se exponen, que más adelante se vea en otro texto, creo que lo va a tocar Agus, que decía que por ahí los medios te dan todos los conflictos, te presentan todos los tipos de violencia que hay y no te muestran las soluciones. Entonces, como que desde esta perspectiva ven que el chico cae en la violencia por todo lo que se le muestra, ¿no? En los medios de comunicación. Y la sociologista se lo ve como que es víctima de absolutamente todo. Habíamos puesto que era tanto desde el posmodernismo hasta tener un mal profesor. Es como que todo
todo lo afecta. Y en realidad, bueno, ahora lo voy a decir más adelante, pero bueno, todo esto lo va viendo como víctima. Y uno, cuando es solamente visto como víctima de algo, es como que no va teniendo voz, como que no puede salir o no puede, digamos, repensarse, reconstruirse. Es como que uno le dice, no, porque vos estás en un barrio donde te venden drogas y vas a caer en esa, y no, pobrecito, él creo que no va a poder terminar la secundaria. Entonces, ¿qué estamos haciendo como adultos nosotros? Estamos como determinando su futuro, y por ser víctima de esa situación, le estamos, digamos, incluso paralizando y frenando su futuro, su forma de repensarse, su forma de proyectarse y darle una oportunidad para poder salir de esas cosas. Entonces, acá pusimos otro apartado y decía, hay chicos que están solos porque todos trabajamos, y hay otros que están los padres, pero no saben lo que sus hijos hacen en sus cuartos a nivel consumo. Entonces, acá este adulto que está diciendo esto, ¿a quién está incluyendo, digamos, como parte de la violencia? En uno sería, otra vez caemos en esto de que es al adolescente. ¿Pero por qué? Porque no hay padres que lo vigilan, porque el chico tiene tantas cosas que se le ponen sobre la mesa que él va a caer, digamos, en todo lo que sería todo lo malo, ¿no? Y como que no tiene otra salida. Entonces, desde este punto de vista, se ve cómo los docentes o los directivos, uno como adulto, lo ve tanto como víctima que no le otorga soluciones. Entonces veíamos que el adolescente, por estar en este estado de vulnerabilidad, cae, digamos, como víctima de violencia escolar. No sé si Jorge tiene alguna pregunta o si Agus quiere acotar algo sobre esto. No, yo por ahora vengo bien. ¿Vos, Agus? No, se me había trabado. Ah, está bien, está bien. Bueno, y entonces dice, ¿qué involucra la crisis de la institución de autoridad y cómo se pretende superar? Al principio habíamos visto que todo, digamos, esta situación de violencia caía sobre el adolescente, y ahora hace más foco en la institución, en la autoridad, y también te da ideas de cómo se pretende superar, digamos, ¿no? Cuando la autoridad se ve desnivelada o con algunos baches. Entonces, la primera es, las crisis ocurren por las nuevas funciones de socialización. Pero hay desde otra percepción se dice que las crisis se superan por la ayuda que se brinda al alumno. Entonces, hicimos este cuadrito donde tenemos dos posiciones discursivas, la normativo-disciplinar y la integracionista vocacional. Y ambas van a hacer foco en las nuevas funciones de socialización, pero las van a ver de diferentes formas. La primera, que es atravesada por la percepción número 1, que habíamos visto más adelante sobre el estudiante, dice, yo puse acá, ganarle a la crisis. ¿Cómo ganar a la crisis? Poniendo límites y respeto por las normas. Dicen que hay que retomar las funciones pedagógico-disciplinares. Esto quiere decir que los profesores fueron formados para enseñar en un tema determinado, una materia determinada. Bueno, enfócate en eso. Y enfocándote en tu disciplina, los chicos, digamos, no van a caer tanto, digamos, en estos problemas de violencia. Y decían, que para mí fue re fuerte, que decía, los alumnos con problemas psicológicos deberían ser derivados a otras instituciones. Es como que acá estás viendo que toda la parte emocional, todo lo que, digamos, hace a la persona y demás, y en cuanto a los problemas psicológicos, eso no tiene que estar en la escuela, cuando ya es propio de todas las situaciones que nos rodean, ¿no? Entonces, desde esta primera percepción, la normativo-disciplinar dice, no, enfócate en lo que te corresponde, que es que tenés que enseñar, y así, digamos, la autoridad no se va a desnivelar y ahí no vamos a caer en la violencia. Y la segunda, la integracionista vocacional, dice que no, que uno tiene que centrarse en la vocación, ¿no? Que uno dice la vocación por sobre la formación disciplinar. Si vos tenés una vocación, vas a hacerlo de corazón, y eso va a tener en cuenta tanto al estudiante como lo que estás enseñando y todas las variantes que interpelan. Dice, se busca integrar, contener, asistir a las necesidades de los adolescentes,
Y por eso es que se incorpora el personal especializado en las problemáticas, los trabajadores sociales, los psicopedagogos, etc. Es como que dice que las nuevas funciones de socialización en realidad están ayudando a, digamos, a mejorar y a tratar de solucionar esas cosas que suceden. Entonces es que tenemos estas dos percepciones, ¿no? Estas dos posiciones. La primera que dice, no, si nos enfocamos en la disciplina, en las, digamos, en las funciones pedagógicos disciplinares, vamos a enfocarnos en esto y no vamos a creer la violencia. Y el otro dice, no, que hay que tenerlas en cuenta para poder trabajarlas e ir, digamos, solucionándolo, porque es parte de lo que se da en las relaciones, ¿no? Y pusimos... También, ay, perdón, Sí. Ruth. También teniendo en cuenta eso, habíamos pensado en preguntarle a las chicas desde qué posición ellas mismas se pondrían. Por ahí, Jor, no sé si quiere comentar algo. Pará, me tengo que poner a analizar bien. Eso que contó Ruth de que había que si un chico tenía capacidades diferentes había que sacarlo de la escuela, obviamente me parece un horror. Pero hay que estar, tipo, como dice acá, la vocación tiene que estar por sobre la formación disciplinar. O sea, no importa en qué condición esté el alumno, hay que integrarlo, hay que contenerlo, hay que asistir a las necesidades de los adolescentes. Para eso están los trabajadores sociales, para eso están